¿Qué pensarías si te dijera que hubo libros que Martín Lutero intentó eliminar, pero el tiempo no logró borrar? Sí, esos textos sobrevivieron a la Reforma, al fuego de la controversia y a siglos de censura. Libros que desafían las creencias establecidas y revelan verdades que, de haberse aceptado plenamente, podrían haber cambiado el rumbo del cristianismo para siempre. Durante siglos, la Biblia ha sido modificada, traducida y reinterpretada, pero pocos saben que hubo escritos sagrados que Lutero consideró peligrosos. Algunos hablaban de fe y obras, otros de oraciones por los difuntos o de misterios celestiales. Y aunque fueron apartados de la versión protestante, siguieron existiendo, escondidos a plena vista en antiguos manuscritos y tradiciones olvidadas. ¿Por qué querría un reformador borrar ciertos textos? ¿Fue una decisión teológica o un acto de poder? Algunos dirán que Lutero solo buscaba purificar las Escrituras. Otros sospechan que ciertos pasajes contradecían su nueva doctrina. Sea cual sea la verdad, sus decisiones dividieron la fe cristiana y marcaron para siempre lo que millones de personas leerían como la palabra de Dios. Pero lo más sorprendente es que estos libros no se perdieron, resistieron al tiempo, a las guerras y a la censura. Pasaron de mano en mano, ocultos en monasterios, preservados por creyentes que se negaron a dejarlos morir. Y hoy, gracias a la investigación moderna, podemos volver a descubrirlos y entender por qué representaban una amenaza para la Reforma. ¿Y si esos textos contienen verdades que el mundo moderno ha olvidado? ¿Y si las doctrinas que hoy parecen opuestas nacen precisamente de los libros que Lutero quiso silenciar? Estas preguntas no buscan atacar una fe, sino abrir una puerta. Porque entender lo que se eliminó es tan importante como comprender lo que se conservó. A lo largo de este viaje exploraremos 3 libros que estuvieron en el centro de la controversia. Textos que hablan de justicia divina, sabiduría eterna y vida después de la muerte. Escrituras que, aunque rechazadas por Lutero, continuaron inspirando a millones dentro de las tradiciones católica y ortodoxa, y sus mensajes, lejos de morir, siguen desafiando nuestra forma de creer. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves la Biblia. Esta no es solo una historia sobre libros antiguos, sino sobre decisiones humanas que moldearon la fe. Lo que Lutero intentó borrar no desapareció. Sobrevivió para recordarnos que la verdad divina no puede ser silenciada por ningún concilio ni reforma. Antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez habías escuchado que ciertos libros fueron removidos de la Biblia? Déjame tu comentario y cuéntame qué libros crees que fueron eliminados y qué piensas sobre este tema. Además, dime desde qué país estás viendo este video. Siempre es inspirador ver cómo la fe une a personas de todo el mundo. Y si este tipo de contenido despierta tu interés, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te aseguras de no perderte ninguna de las próximas revelaciones que publicamos cada semana. Este espacio crece gracias a ti, a tu curiosidad y a tu deseo de conocer la verdad detrás de las Escrituras. Ahora sí, acompáñame en este recorrido. Vamos a descubrir qué libros Lutero quiso eliminar y por qué. Porque entender esto no solo es revisar la historia, sino cuestionar lo que nos enseñaron. Cada decisión que tomó el reformador alemán dejó una huella que redefinió lo que millones de creyentes consideran hoy la palabra de Dios. Martín Lutero no fue un hombre común. Fue el detonante de uno de los movimientos religiosos más trascendentes de todos los tiempos, la Reforma Protestante. Su nombre sigue siendo símbolo de valentía y controversia, de fe y rebeldía. Pero tras su legado teológico se oculta un capítulo menos conocido, el de los libros que intentó borrar y que increíblemente sobrevivieron al paso de los siglos.
Lutero nació en 1483, en una Europa convulsionada por tensiones políticas, corrupción eclesiástica y hambre espiritual. Desde joven, buscó con fervor entender a Dios y hallar redención. Aunque comenzó estudiando derecho, abandonó esa vida para convertirse en monje. Sin embargo, su deseo de acercarse a la verdad lo llevó a una crisis interior. Descubrir que no todo lo que enseñaba la Iglesia coincidía con las Escrituras. En aquel tiempo, la Iglesia católica no era solo una autoridad espiritual. Su poder se extendía al ámbito político, económico y social. Uno de los abusos que más escandalizó a Lutero fue la venta de indulgencias, una práctica que prometía el perdón de los pecados a cambio de dinero. Para él, esto era una distorsión del Evangelio, una manipulación de la fe para obtener riqueza. Indignado, Lutero actuó. En 1517 clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Este acto, aparentemente pequeño, encendió una revolución espiritual. Las tesis denunciaban los abusos del clero y ponían en tela de juicio la autoridad papal. Gracias a la imprenta, sus ideas se difundieron por toda Europa, desafiando a una iglesia que hasta entonces parecía intocable. Pero la historia no termina ahí. Lo que comenzó como una protesta contra la corrupción pronto se transformó en una reforma teológica que cambió la esencia del cristianismo. Lutero proclamó su principio más audaz: sola escritura, la idea de que solo la Biblia, y no las tradiciones humanas, debía ser la autoridad suprema en cuestiones de fe y salvación. Ese principio lo llevó a un terreno peligroso. Si solo la Escritura debía ser la guía del creyente, ¿qué pasaba con los libros cuya autenticidad o contenido doctrinal eran discutidos? Lutero empezó a examinar la Biblia con una mirada crítica, comparando los textos griegos y hebreos, y pronto llegó a una conclusión que sacudiría los cimientos de la fe cristiana occidental. Determinó que no todos los libros incluidos en la Biblia eran, en su opinión, igualmente inspirados. Algunos contenían enseñanzas que no armonizaban con su nueva interpretación de la fe. Así, decidió apartar varios textos del Antiguo Testamento, principalmente aquellos que se hallaban en la versión griega conocida como la Septuaginta, utilizada por siglos por los primeros cristianos. Y aquí comienza nuestra investigación. ¿Por qué Lutero consideró que debía eliminar esos libros? ¿Realmente eran menos divinos o simplemente incómodos para su nueva doctrina? Para muchos, su decisión no fue una corrección, sino una mutilación espiritual del canon bíblico. Para otros, fue un acto de pureza teológica. Pero ¿y si esos textos guardaban verdades que él no pudo comprender del todo? Hoy, siglos después, esos mismos libros aún existen, resistieron la censura, sobrevivieron a la Reforma y se mantienen vivos en las Biblias católica y ortodoxa. Libros que hablan de ángeles, sabiduría divina, justicia eterna y vida después de la muerte. Libros que Lutero quiso borrar, pero que, de alguna manera, siguieron hablando a las almas que nunca dejaron de buscarlos. Antes de eliminar libros, Lutero necesitaba una razón convincente. No se trataba solo de una cuestión de fe, sino también de autoridad. Él creía que la Iglesia había añadido tradiciones humanas a la palabra divina, oscureciendo su pureza original. Su reforma no buscaba destruir el cristianismo, sino rescatarlo. Sin embargo, en ese intento, terminó creando una división que persiste hasta hoy. A medida que estudiaba las Escrituras, Lutero encontró pasajes que parecían contradecir su interpretación central: la salvación únicamente por la fe. Su doctrina de sola fide, la fe como único medio de justificación, se convirtió en el corazón de su pensamiento. Pero algunos libros del Antiguo Testamento presentaban una visión distinta, destacando las buenas obras como fruto esencial de la salvación. Esa diferencia no era menor.
Para Lutero, afirmar que las obras podían tener valor redentor equivalía a debilitar la gracia divina. Por eso, cada texto que apoyara esa idea se convertía en una amenaza. Fue entonces cuando su mirada se dirigió hacia los llamados libros deuterocanónicos, aquellos que formaban parte de la Biblia católica, pero no del canon hebreo utilizado por los judíos. Entre ellos estaban Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los 2 libros de los Macabeos, textos venerados durante más de 1000 años por la Iglesia primitiva, citados por padres de la fe y utilizados en liturgias desde tiempos apostólicos. Sin embargo, para Lutero representaban un obstáculo. Si no se encontraban en la Biblia hebrea, no debían formar parte del canon cristiano. Esta postura marcó un antes y un después. Al apartar esos libros, Lutero no solo estaba cuestionando la autoridad católica, sino reescribiendo el concepto mismo de palabra inspirada. Por primera vez en siglos, la Biblia fue reducida, y con esa reducción desaparecieron enseñanzas sobre los ángeles, la oración por los muertos y la sabiduría divina que habían nutrido la fe durante generaciones. Lo más paradójico es que muchos de esos textos habían sido usados por Jesús y los apóstoles en sus enseñanzas. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que incluía esos libros, era la más común en el siglo I. Pero Lutero decidió ignorar ese precedente y basarse exclusivamente en el canon hebreo, un conjunto más limitado, definido por eruditos judíos en el siglo I. Su decisión no pasó inadvertida. Los líderes católicos lo acusaron de alterar la Biblia y de rechazar siglos de tradición. Pero Lutero insistía. Su propósito era liberar las Escrituras de lo que él consideraba añadidos humanos. No imaginaba que, al hacerlo, desencadenaría una división irreparable entre los creyentes. Su reforma cambió la fe, pero también cambió la Biblia para millones. Los textos que apartó no desaparecieron por completo. Sobrevivieron dentro del canon católico y en las iglesias ortodoxas orientales. Durante siglos siguieron siendo leídos, rezados y enseñados como parte de la revelación divina. Fueron, en cierto modo, los libros que Lutero quiso borrar, pero que Dios permitió que permanecieran para recordarle a la historia que la verdad no puede suprimirse tan fácilmente. Cada uno de esos escritos ofrece un fragmento perdido de la espiritualidad cristiana antigua. Relatos de justicia, compasión y fe que reflejan una visión más amplia del obrar divino. Sin ellos, la Biblia protestante quedó incompleta, privada de enseñanzas que enriquecen la comprensión del alma y del más allá. Por eso, conocerlos no es un lujo histórico, sino una necesidad espiritual. A partir de aquí, exploraremos esos libros uno por uno. Veremos qué enseñaban, por qué fueron rechazados y cómo sus mensajes aún resuenan hoy. Porque lo que Lutero eliminó no fue solo papel y tinta, sino siglos de sabiduría. Y lo más sorprendente es que, a pesar de los intentos de silenciarlos, estos textos sobrevivieron, esperando pacientemente a ser redescubiertos por una nueva generación de buscadores. El primer libro que Lutero apartó fue Tobías, también conocido como Tobit. Durante siglos fue leído como un testimonio de fe, fidelidad y esperanza. Sin embargo, en su reforma, Lutero lo clasificó como apócrifo. No lo consideraba herético, pero sí incompatible con sus principios. Lo que no previó fue que este relato contenía una de las enseñanzas más humanas del Antiguo Testamento. Tobías narra la historia de un hombre justo que, a pesar de su fidelidad, sufre profundamente. Ciego, empobrecido y desamparado, Tobit se aferra a la oración, mientras su hijo Tobías emprende un viaje guiado por un misterioso compañero, el arcángel Rafael.
Lo que parece una simple travesía se transforma en una poderosa lección sobre la intervención divina en la vida cotidiana. A lo largo de la historia, Rafael protege, instruye y sana. Enseña a Tobías a vencer al mal y a su padre a recuperar la vista. Este mensaje de esperanza, de una fe acompañada por la acción, se convirtió en una joya espiritual. Pero precisamente ese equilibrio entre creer y obrar fue lo que Lutero no pudo aceptar. Chocaba con su visión de la salvación solo por la fe. El pasaje que más le incomodó fue Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Para Lutero, esa idea atentaba directamente contra su doctrina de sola fide. En su opinión, ningún acto humano podía tener valor redentor. Sin embargo, para la Iglesia primitiva, este versículo reflejaba el poder transformador del amor y la justicia expresados en obras concretas. No fue solo una diferencia teológica. La exclusión de Tobías cambió la percepción del mundo espiritual. En sus páginas, los ángeles no son símbolos, sino mensajeros activos. La fe no es pasiva, sino dinámica. Y el sufrimiento no es castigo, sino oportunidad de crecimiento. En su intento por simplificar la salvación, Lutero eliminó una visión más rica y profunda de la acción divina. Además, el libro enseña sobre la oración por los difuntos, una práctica común en la antigüedad cristiana. En Tobías 4:17 se menciona la importancia de recordar a los muertos con compasión y plegarias. Esta enseñanza, presente también en otros textos deuterocanónicos, reforzaba la idea de la comunión entre vivos y fallecidos, algo que Lutero rechazaba por completo en su reinterpretación de la fe. Paradójicamente, al apartar este texto, Lutero no solo rompió con Roma, sino también con siglos de espiritualidad bíblica. Los primeros cristianos, desde los padres apostólicos hasta San Agustín, citaron Tobías como ejemplo de virtud y confianza en Dios. Para ellos, este libro mostraba cómo la fe se manifestaba en obras de amor, una enseñanza que el protestantismo posterior relegó al olvido. Pero lo más sorprendente es que Tobías no desapareció. Sobrevivió al rechazo de la Reforma y sigue siendo parte del canon católico y ortodoxo. Su mensaje continúa resonando entre quienes buscan una fe más viva, que una lo celestial con lo humano. En un mundo donde la espiritualidad se separa de la acción, este antiguo texto sigue recordando que creer también implica obrar. Por eso, Tobías es más que un libro olvidado. Es un recordatorio de lo que la fe puede alcanzar cuando se une a la compasión. En tiempos donde muchos buscan un Dios distante, este relato nos enseña que lo divino actúa en los pequeños gestos, en los milagros silenciosos y en las decisiones que parecen insignificantes, pero cambian destinos. Así, lo que Lutero quiso borrar, la historia decidió conservar. Los manuscritos de Tobías siguieron copiándose, los monjes continuaron enseñándolo y los fieles lo mantuvieron en sus lecturas. Sobrevivió a la censura porque su mensaje es demasiado humano para ser silenciado. Y hoy, siglos después, vuelve a recordarnos que Dios nunca deja de obrar, incluso cuando el hombre intenta callarlo. Si hubo libros que realmente inquietaron a Lutero, fueron los Macabeos. No uno, sino dos textos que narran una época de valentía, sacrificio y fe inquebrantable. En ellos se plasma la resistencia del pueblo de Dios ante la opresión extranjera, la lucha por la libertad espiritual y la convicción de que la fe vale más que la vida misma. El primer libro, Primera de Macabeos, es un relato histórico lleno de heroísmo. Narra cómo Judas Macabeo y sus hermanos lideraron una rebelión contra los reyes seleucidas, restaurando el templo y defendiendo la fe de Israel. Este texto era venerado por su mensaje de fidelidad inquebrantable, pero también por mostrar la mano de Dios actuando a través del valor humano y la justicia divina. El segundo libro,
Segunda de Macabeos, es aún más profundo. No solo relata los mismos eventos desde otra perspectiva, sino que introduce temas teológicos esenciales: la oración por los muertos, el martirio por la fe y la esperanza en la resurrección. Es precisamente aquí donde surge el conflicto con Lutero. En su intento por eliminar lo que no coincidía con su teología, este libro se convirtió en su principal obstáculo. El versículo que desató la controversia fue Segunda de Macabeos 12:46. Es santo y saludable orar por los difuntos, para que sean liberados de sus pecados. Este pasaje contradice abiertamente la idea protestante de que, después de la muerte, no hay posibilidad de intercesión. Para Lutero, aceptar este texto era abrir la puerta a la doctrina del purgatorio, una enseñanza que rechazó con firmeza. Pero el problema iba más allá de un solo versículo. Segunda de Macabeos 7 relata el martirio de 7 hermanos y su madre, quienes prefirieron morir antes que renegar de su fe. En medio del sufrimiento, proclaman su esperanza en la vida eterna. Este testimonio conmovedor refuerza la creencia en la resurrección y el juicio futuro, doctrinas fundamentales que la Reforma simplificó o reinterpretó de manera diferente. Lutero consideró que estas enseñanzas podían desviar a los creyentes de su nueva comprensión de la salvación. En lugar de debatir su contenido, prefirió excluir el libro completo. Así, con un gesto editorial, desaparecieron pasajes que habían inspirado a generaciones de cristianos y que revelaban una visión más completa del destino del alma después de la muerte. La eliminación de los macabeos también tuvo consecuencias históricas. Con ellos se perdió parte del contexto que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El espíritu de resistencia, el valor ante la persecución y la fe en la resurrección anticipaban las enseñanzas de Cristo. Sin estos relatos se rompió una continuidad espiritual que ayudaba a comprender mejor el sacrificio del Mesías. Durante más de 1000 años, estos libros fueron leídos en templos, enseñados en las escuelas y usados como ejemplo de fidelidad. Pero tras la Reforma, desaparecieron de la mayoría de las Biblias protestantes. Aún así, su influencia nunca se extinguió. Permanecieron vivos en las comunidades católicas y ortodoxas, donde aún se celebran sus enseñanzas de fe, valor y esperanza. En los Macabeos encontramos uno de los testimonios más poderosos del Antiguo Testamento. Muestran que la fe no siempre se vive en calma, sino en medio de la batalla. Que creer implica resistir, incluso cuando todo parece perdido. Y quizá por eso Lutero los temía, porque mostraban una espiritualidad activa, llena de sacrificio y esperanza, que no podía encajar en una doctrina simplificada. A pesar de su exclusión, los libros de los Macabeos sobrevivieron. Se conservaron en la Biblia católica, fueron copiados en monasterios y citados por los primeros padres de la Iglesia. Hoy, al leerlos, comprendemos por qué Lutero quiso apartarlos, porque su mensaje recordaba una fe valiente, una fe que no teme al dolor ni al misterio, una fe que sobrevive incluso al olvido. De todos los libros que Lutero decidió excluir, quizás ninguno fue tan profundo y misterioso como el libro de la sabiduría de Salomón. Este texto, lleno de poesía, reflexión y simbolismo, ofrecía una visión elevada de la justicia divina y de la naturaleza del alma. Era una obra que invitaba a pensar, a contemplar y a descubrir a Dios a través de la razón y la fe. El libro de la sabiduría era ampliamente valorado por los primeros cristianos. Fue citado por padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría y San Agustín, quienes veían en él una anticipación de la teología del Nuevo Testamento. Sus enseñanzas sobre la inmortalidad del alma y la acción viva de la sabiduría divina resonaban con los mensajes de Cristo.
especialmente en el Evangelio de Juan. Sin embargo, Lutero lo consideró problemático. Su pensamiento racional y filosófico le parecía más cercano a la influencia griega que a la tradición hebrea. Además, su lenguaje hablaba de una sabiduría activa que sale de la boca del Altísimo y penetra todas las cosas, una descripción que los cristianos primitivos asociaban con Cristo mismo. Para Lutero, eso podía confundirse con interpretaciones teológicas que él consideraba peligrosas. Uno de los versículos más citados, Sabiduría 3:1, afirma: «Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento las alcanzará». Esta frase, llena de consuelo y esperanza, parecía apoyar la idea de una vida espiritual más allá de la muerte, algo que Lutero veía con recelo. Su teología insistía en que la fe debía centrarse únicamente en la gracia, no en interpretaciones místicas del alma. Pero el aspecto más polémico fue su enseñanza sobre la tradición espiritual. En Sabiduría 6:24 se lee: «Allí donde hay sabiduría, hay transmisión de generación en generación». Para la Iglesia antigua, este pasaje confirmaba que la verdad divina podía transmitirse más allá del texto escrito, a través de la experiencia viva del Espíritu. Lutero, defensor de sola Escritura, rechazó esa posibilidad de manera radical. Al apartar el libro de la sabiduría, Lutero también cerró la puerta a una comprensión más amplia del conocimiento divino. Este texto enseñaba que la sabiduría no era solo un atributo de Dios, sino una presencia activa que guía al justo, consuela al afligido y revela los misterios del universo. Su exclusión empobreció el panorama espiritual del cristianismo reformado durante siglos. El rechazo de este libro también afectó el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La figura de la sabiduría, descrita como una fuerza luminosa y creadora, había sido interpretada por los primeros cristianos como una profecía sobre Cristo, el Logos eterno. Al eliminar este texto, Lutero debilitó esa conexión simbólica entre la sabiduría divina y la encarnación del Hijo de Dios. No obstante, el libro de la sabiduría sobrevivió. Permaneció en el canon católico y ortodoxo, conservando su influencia sobre la teología, la filosofía y la espiritualidad cristiana. Sus páginas siguen invitando a reflexionar sobre el misterio de la vida y la justicia de Dios, mostrando que la verdad no puede limitarse a una sola interpretación o a una única tradición religiosa. Lo irónico es que muchas de las ideas que Lutero rechazó en este libro han inspirado siglos después movimientos cristianos que buscan reconciliar la fe con la razón. En una época de crisis espiritual, el libro de la sabiduría vuelve a recordarnos que la inteligencia, cuando se une a la fe, puede convertirse en un camino hacia Dios tan poderoso como la oración. Así, los tres textos que Lutero apartó, Tobías, Macabeos y Sabiduría, forman un triángulo espiritual que la historia no ha podido borrar. Representan la fe que actúa, la esperanza que resiste y la sabiduría que ilumina. Tres pilares que, al ser eliminados, dejaron un vacío en el alma del cristianismo occidental. Pero su voz sigue viva, esperando ser escuchada nuevamente. La exclusión de Tobías, Macabeos y Sabiduría de Salomón no fue solo un cambio editorial, fue una reconfiguración completa del pensamiento cristiano. Durante más de 1000 años, estos textos habían guiado la enseñanza, la liturgia y la espiritualidad. Al desaparecer del canon protestante, desaparecieron también prácticas, símbolos y conceptos que habían acompañado la fe de generaciones enteras. Una de las consecuencias más profundas fue la pérdida del fundamento bíblico para orar por los difuntos. Antes de la Reforma, esta práctica estaba respaldada por Segunda de Macabeos 12:46, que enseñaba que era piadoso orar por los muertos.
Pero con ese texto fuera del canon, la idea del purgatorio se desvaneció del pensamiento reformado. Se rompió un lazo milenario entre la vida terrenal y la esperanza eterna. También cambió la visión sobre el mundo espiritual. Tobías mostraba a los ángeles como guías y protectores activos. Con su eliminación, se redujo la percepción de la intervención divina cotidiana. El cristianismo reformado comenzó a ver el cielo como distante y lo sobrenatural como simbólico. Se perdió la idea de un Dios que actúa constantemente a través de mensajeros invisibles en favor de los justos. El libro de la sabiduría ofrecía una conexión entre la revelación del Antiguo Testamento y el misterio de Cristo. Su eliminación debilitó ese puente teológico. La figura de la sabiduría como aliento del poder de Dios fue una de las anticipaciones más hermosas de la encarnación. Sin este texto, la continuidad espiritual entre la creación y la redención se volvió más difícil de percibir. El resultado fue una fe más racional, pero también más fragmentada. Lutero buscaba pureza doctrinal, pero en su intento eliminó dimensiones enteras de la experiencia cristiana. La fe dejó de ser un misterio vivido para convertirse en una estructura interpretada. En ese proceso, el alma del cristianismo perdió parte de su profundidad simbólica, de su misticismo y de su sentido de lo sagrado. Durante los siglos siguientes, los libros excluidos continuaron circulando en monasterios, iglesias orientales y comunidades católicas. Fueron preservados como tesoros espirituales, considerados portadores de enseñanzas que trascendían la letra. Su supervivencia silenciosa demostró que, aunque los hombres puedan alterar los textos, no pueden eliminar la verdad que habita en ellos. La palabra siempre encuentra la manera de permanecer. La diferencia entre los cánones protestante, católico y ortodoxo sigue siendo hasta hoy una de las divisiones más visibles dentro del cristianismo. Pero, más allá de las cifras y los concilios, lo que está en juego es la comprensión de lo divino. ¿Es la revelación algo cerrado y limitado, o sigue viva en la tradición y la experiencia espiritual del pueblo de Dios? Paradójicamente, muchos protestantes modernos reconocen el valor histórico y moral de los libros deuterocanónicos. Algunos incluso los leen como literatura edificante. En ese gesto se vislumbra un retorno a las raíces, una búsqueda de lo que se perdió cuando el canon fue recortado. Tal vez la historia esté recordándonos que para entender a Dios a veces hay que volver a lo que fue descartado. El impacto de la Reforma no solo transformó la religión, también alteró la cultura, el arte y la espiritualidad de Occidente. Al eliminar ciertos textos, cambió la narrativa de lo sagrado. Se impuso una fe más intelectual que contemplativa, más doctrinal que mística. Pero la ausencia de estos libros dejó preguntas abiertas que siguen resonando en quienes buscan un conocimiento más pleno de la verdad. Y quizá esa sea la lección más poderosa de todo este proceso, que ninguna reforma humana puede borrar lo que el Espíritu ha inspirado. Los libros que Lutero quiso eliminar sobrevivieron al tiempo, a las guerras y a la censura, y hoy, siglos después, siguen hablando. Nos recuerdan que la verdad no teme ser revisada, porque lo que proviene de Dios jamás puede ser destruido. Al mirar hacia atrás, comprendemos que la historia del canon bíblico no fue un proceso divinamente dictado en un instante, sino una construcción humana influida por decisiones, disputas y contextos. Cada exclusión, cada debate dejó una huella. Y lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de siglos de discernimiento, conflicto y búsqueda de una verdad que trasciende toda división. El caso de Lutero es un recordatorio de cómo un solo hombre, con convicción y poder, puede cambiar el rumbo de la fe de millones. Sus intenciones pudieron ser nobles, pero sus decisiones alteraron el mapa espiritual del cristianismo. No solo redefinió la doctrina, sino también la experiencia de lo sagrado.
y esa herencia todavía divide a creyentes en todo el mundo. Sin embargo, sería injusto reducir esta historia a una lucha entre correcto e incorrecto. Detrás de cada versión de la Biblia hay un deseo genuino de acercarse a Dios. Los católicos preservaron la tradición, los protestantes buscaron la pureza de la Escritura, y los ortodoxos mantuvieron la continuidad con las raíces antiguas. Cada camino expresa un anhelo distinto de la misma verdad eterna. Y es precisamente esa diversidad la que nos invita a reflexionar. Si los libros deuterocanónicos sobrevivieron a la censura, tal vez sea porque contienen verdades que no pueden ser destruidas. Verdades que hablan del amor, de la misericordia, de la esperanza en la vida eterna. Verdades que, aunque silenciadas por un tiempo, continúan brillando entre las páginas olvidadas de la historia. Cada uno de esos textos tiene una voz que el tiempo no logró apagar. Tobías nos recuerda que los ángeles aún caminan entre nosotros. Macabeos enseña que la fe se prueba en la batalla. Sabiduría revela que el conocimiento verdadero nace del temor de Dios. Juntos forman un eco perdido del cristianismo original, uno más profundo, más completo y más humano. En esa búsqueda por definir lo que debía o no estar en la Biblia, la humanidad mostró su naturaleza dual, el deseo de servir a Dios y el impulso de controlar lo divino. Pero la verdad no pertenece a ninguna institución ni a ningún concilio. La verdad vive en cada corazón dispuesto a escucharla y en cada alma que decide buscarla más allá de los límites impuestos. Hoy, cuando abrimos nuestras Biblias, quizá no notamos las ausencias, pero si escuchamos con atención, entre los silencios, hay ecos de esos libros olvidados. Ecos que nos llaman a mirar más allá de las fronteras religiosas y a preguntarnos, ¿qué parte del mensaje de Dios quedó oculta entre las páginas que el tiempo decidió cerrar? Tal vez el propósito de redescubrir estos libros no sea reabrir una guerra doctrinal, sino recuperar una dimensión perdida del cristianismo, una fe más amplia, que no teme al misterio ni al conocimiento, una fe que reconoce que la palabra de Dios no cabe en un solo libro, sino que se manifiesta en la vida, la historia y el alma de cada creyente. Y aunque las divisiones persistan, la verdad sigue llamando. Los textos que Lutero quiso borrar son testigos de una revelación que trasciende el juicio humano. Siguen recordándonos que la sabiduría no se limita a lo escrito, sino que habita en la experiencia espiritual de quienes buscan a Dios sinceramente, sin miedo a las preguntas ni apego a las versiones. Porque al final, los libros prohibidos no fueron destruidos, resistieron al olvido, al fuego y a la censura. Y en ese hecho hay un símbolo poderoso. La palabra de Dios no puede ser silenciada, ni por el poder, ni por la religión, ni por el tiempo. Ella siempre encuentra su camino, incluso a través de las páginas que el mundo quiso enterrar. Esto nos deja frente a una verdad ineludible. La historia de la Biblia no solo trata de inspiración divina, sino también de decisiones humanas. Si durante más de 1000 años ciertos textos fueron parte de la fe cristiana, ¿qué implica que después fueran descartados? ¿Fue una corrección necesaria o una pérdida espiritual que cambió para siempre la forma en que millones conocen a Dios? El debate sigue vivo. Algunos defienden a Lutero afirmando que su intención era purificar la Escritura y volver a las raíces hebreas del Antiguo Testamento. Otros creen que su decisión fue más ideológica que espiritual, motivada por su deseo de sustentar una nueva doctrina. Sea como sea, sus actos modificaron para siempre la relación entre los creyentes y la palabra sagrada. Porque más allá de la teología o la historia, hay un hecho que nadie puede ignorar. La exclusión de estos libros alteró el mapa espiritual del cristianismo. Durante siglos, Tobías, Macabeos y Sabiduría ofrecieron esperanza, consuelo y dirección divina. Su ausencia dejó silencios donde antes había respuestas,
y huecos donde antes había enseñanzas que unían la fe con la experiencia humana. Y entonces surge la gran pregunta: ¿se perdió algo verdaderamente sagrado en el proceso? ¿O simplemente Dios permitió que existieran distintas versiones para hablarnos de maneras diferentes? Quizás la verdad no está solo en los libros que quedaron dentro, sino también en los que fueron apartados, esperando ser redescubiertos por aquellos que buscan más allá de lo establecido. Después de recorrer juntos esta historia, queda claro que el canon bíblico no es una lista muerta, sino un reflejo del alma de la humanidad intentando comprender a su creador. Cada libro eliminado representa una puerta cerrada, pero también una invitación a mirar con nuevos ojos lo que alguna vez se consideró inspirado. Tal vez el Espíritu aún hable a través de esas páginas olvidadas. La Biblia que millones leen hoy no es idéntica a la que se utilizó durante más de 15 siglos, y esa realidad debería invitarnos, no al miedo, sino a la reflexión. ¿Fue la Reforma una restauración de la verdad o una reducción del misterio divino? Lutero purificó el canon o lo limitó, dejando fuera fragmentos que podrían haber ampliado nuestra comprensión del plan eterno de Dios. Ahora la decisión te pertenece. ¿Crees que estos libros merecen volver a ser leídos y valorados como parte del mensaje de Dios? ¿O piensas que su exclusión fue necesaria para preservar la pureza de la fe? Déjame tu opinión en los comentarios, porque al final, redescubrir la verdad no depende solo de la historia. Depende del deseo sincero de escuchar la voz de Dios sin filtros. Y no olvides decir desde qué país estás viendo este video. Es increíble ver cómo tantas personas en distintas partes del mundo están buscando respuestas más profundas sobre su fe. Antes de que te vayas, asegúrate de suscribirte al canal. Muchos ven nuestros videos, pero no se suscriben. Y si quieres seguir explorando verdades ocultas, detalles históricos y misterios poco conocidos de las Escrituras, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y si este video te hizo pensar, tengo otro preparado para ti justo ahora. Haz clic en el siguiente video en pantalla y acompáñame a descubrir más aspectos olvidados de la Biblia que probablemente nunca te enseñaron. Créeme, no querrás quedarte fuera de esta conversación.